¿Alguna vez te has preguntado por qué el ayuno es tan poderoso? Hoy te revelaré por qué el ayuno atrae a Dios, tomando a Jesús como el ejemplo perfecto. Descubrirás el significado profundo detrás del ayuno de Jesús en el desierto, cómo esto fue más que una simple abstinencia de comida y se convirtió en una preparación para desafíos espirituales y tentaciones. Prepárate para explorar el poder transformador del ayuno y cómo puede acercarte más a Dios. Vamos a descubrir juntos el verdadero poder del ayuno. ¿Por qué el ayuno atrae a Dios? Jesús, como ejemplo de ayuno adecuado, es un concepto arraigado en la disciplina espiritual. ¿Y quién mejor para aprender que Jesús mismo? Su ayuno en el desierto, tal como se narra en los evangelios, no solo ofrece un modelo, sino también ideas únicas sobre la verdadera esencia de la intención y el propósito del ayuno. La Biblia enfatiza la importancia del ayuno con claridad y pureza. No se trata solo de abstenerse de comida, sino de buscar una relación más cercana con Dios, arrepentirse y centrarse en asuntos espirituales. Cuando pensamos en Jesús ayunando durante 40 días y 40 noches, es natural preguntarse, ¿por qué un periodo tan largo y cuál fue el propósito detrás de este ayuno intenso? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado después de ayunar 40 días y 40 noches, y tuvo hambre. Mateo capítulo 4, versículo 12. Esto inicia un periodo de prueba y preparación espiritual para su ministerio público. ¿Por qué crees que Jesús decidió ayunar en un momento tan importante? Nos muestra que el ayuno es más que simplemente abstenerse de comida. Es una preparación para emprendimientos espirituales significativos, una forma de fortalecer nuestro espíritu. Además, en Lucas capítulo 4, versículo 1, se nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, dejó el Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto implica que el ayuno de Jesús fue guiado por el Espíritu. Fue un tiempo para estar en estrecha comunicación y conexión con Dios. ¿Has sentido alguna vez la necesidad de apartarte del mundo para concentrarte en tu vida espiritual? El ayuno de Jesús fue un tiempo de soledad lejos de las distracciones. Esto nos enseña que un aspecto clave del ayuno correcto es buscar el aislamiento del ajetreo diario, creando espacio para una comunión más profunda con Dios. ¿Con qué frecuencia buscamos esa soledad en nuestros ayunos? Hoy en día realmente nos desconectamos del mundo para conectarnos con Dios. La duración, el compromiso y la resistencia son importantes. Luego está la duración del ayuno de Jesús, 40 días y 40 noches. Primero consideremos el número 40. Este número no es aleatorio en la Biblia. A menudo significa un periodo de prueba, preparación o transformación. ¿Recuerdas a Noé, quien vivió durante 40 días y 40 noches? Génesis capítulo 7, versículo 12. O a Moisés, que pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 34, versículo 28. Cada uno de estos periodos llevó a cambios significativos en las Escrituras. Así que cuando Jesús eligió ayunar durante 40 días, parece que está entrando en un tiempo de intensa preparación espiritual. ¿Qué eventos importantes en tu vida requerían una seria preparación? El ayuno correcto no se trata de establecer récords, sino de dedicar un periodo, ya sea corto o largo, para enfocarse completamente en Dios. No es tanto la duración lo que importa aquí, sino el compromiso y la resistencia que representa. ¿Cómo es tu compromiso cuando ayunas? El ayuno de Jesús no fue un acto aislado, sino parte de una disciplina espiritual más amplia que incluía la oración y la obediencia a la voluntad de Dios. En línea con su ayuno, ocurrió la tentación justo después de ser bautizado por Juan el Bautista. Pero algo significativo sucede en ese momento. Tan pronto como Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se abrió y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Imagina esa escena. Es un momento poderoso en el que Jesús es identificado públicamente como el Hijo de Dios antes de comenzar su ministerio público. Es un momento crucial que revela tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Después de esta experiencia increíble, el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Podrías preguntarte, ¿por qué el desierto? Bueno,
El desierto suele ser un lugar de prueba y crecimiento en la Biblia. Es tranquilo, aislado y desafiante, un lugar donde realmente puedes enfocarte en lo que es importante. Jesús va allí para ayunar durante 40 días y 40 noches, un periodo significativo en el que se prepara para la misión que tiene por delante. Pero aquí es donde se intensifica todo. Después de estos 40 días, cuando es comprensible que Jesús tenga hambre y esté físicamente débil, el tentador se acerca a él. Este es Satanás, el adversario, que a punto de desafiar a Jesús de formas bastante engañosas. El tentador se le acerca y dice: «Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús respondió: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo capítulo 4, versículo 3 al 4. Esta interacción entre Jesús y Satanás es realmente importante. Por lo general, cuando ayunamos, nuestra fe y determinación se ponen a prueba. Cedemos ante nuestro hambre físico o deseos, o al igual que Jesús, confiamos en la palabra de Dios para obtener fortaleza. En la segunda tentación, Satanás lleva a Jesús al punto más alto del templo en Jerusalén y desafía a Jesús a arrojarse, citando que los ángeles lo protegerán. Es como si Satanás estuviera diciendo: «Si realmente eres el Hijo de Dios, pruébalo haciendo algo espectacular». Pero Jesús no cae en la trampa, responde con otra escritura, esta vez de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. «No pondrás a prueba al Señor tu Dios». Mateo capítulo 4, versículo 6. Es un momento poderoso donde Jesús muestra que confiar en Dios no significa ponerlo a prueba con actos imprudentes. La última tentación es cuando Satanás lleva a Jesús a una montaña muy alta y le muestra todos los reinos del mundo en su esplendor, y le dice: «Todo esto te daré si te inclinas y me adoras». Mateo capítulo 4, versículo 9. Esta es una gran oferta. Satanás le ofrece a Jesús todo el poder y la gloria del mundo, pero a un costo. Es como si intentara que Jesús tomara un atajo hacia el poder, evitando el camino del sufrimiento y el sacrificio que le aguardaban. Sin embargo, Jesús se mantiene firme y responde con determinación, citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. «Adora al Señor, tu Dios, y sírvele solamente a Él». Mateo capítulo 4, versículo 10. Jesús rechaza la oferta, mostrando que su lealtad es exclusivamente para Dios y que el camino trazado para Él no puede ser comprometido. Después de esto, el diablo lo deja y los ángeles vienen a atender a Jesús. Es un momento de alivio y victoria. Jesús ha enfrentado desafíos significativos y ha salido victorioso. La historia de las tentaciones de Jesús va más allá de resistir el hambre físico o el poder terrenal. Se trata de Jesús afirmando su compromiso con el plan de Dios. Respecto a Jesús y su relación con Dios, en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, Jesús enseña: «Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos ayunan para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». Esto nos enseña la humildad en el ayuno. Ayunamos para los ojos de Dios, no para la aprobación de la gente. Con su ayuno, Jesús estaba dejando claro su dependencia de Dios. Como Él dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra». Juan capítulo 4, versículo 34. ¿No muestra esto cuán enfocado estaba Jesús en su misión? Experimentó plenamente el hambre y la sed. Este acto de ayuno demuestra su conexión sólida con las luchas y tentaciones humanas. Es como si dijera: «Comprendo lo que pasas». ¿Con qué frecuencia buscamos líderes que realmente puedan empatizar con nuestras luchas? Al ayunar, Jesús nos enseñaba la importancia de priorizar lo espiritual sobre lo físico. En Mateo capítulo 6, versículo 33, aconseja: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Su ayuno fue una demostración práctica de poner el reino de Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces colocamos nuestras necesidades físicas y deseos antes que nuestra salud espiritual? Otro aspecto del ayuno de Jesús
fue la preparación para los desafíos por venir. Así como los atletas se preparan para un gran juego o los estudiantes para un examen importante, Jesús estaba preparándose para la inmensa tarea de su ministerio y, en última instancia, para la cruz. El ayuno fue su forma de fortalecerse espiritualmente para el camino por delante. Así, el ayuno de 40 días de Jesús se trató de empoderamiento espiritual. Nos da un ejemplo de la importancia de apartarnos del mundo para enfocarnos en Dios, confiando en Él para obtener fuerzas y prepararnos para las tareas que nos ha encomendado. Ahora, piensa en lo que sucedió después del ayuno de Jesús. No se lanzó inmediatamente de vuelta a la vida cotidiana. Estaba fortalecido espiritualmente y listo para comenzar su ministerio. Y nosotros consideramos el fortalecimiento y la nutrición espiritual que obtenemos del ayuno y cómo nos prepara para lo que nos espera en nuestro viaje espiritual. Por lo tanto, ayunar correctamente no es solo una abstinencia ritualista de alimentos, es parte de una vida espiritual holística más amplia. ¿Cómo integramos el ayuno con otros aspectos de nuestra práctica de fe? La discreción y la reserva también son aspectos importantes. Jesús no veía el ayuno solo como un deber religioso, sino como algo mucho más profundo y significativo. Además, el ayuno era una práctica religiosa común entre los judíos en la época de Jesús y a menudo se asociaba con el luto, el arrepentimiento o la búsqueda del favor de Dios. Sin embargo, como en muchas cosas, Jesús ofreció una perspectiva fresca y bastante radical. Lo que Jesús enseñó sobre el ayuno es importante. Uno de los momentos claves se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 16 al 18, durante su famoso Sermón del Monte, donde aborda el tema del ayuno. Él aconseja: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Jesús no dice que si ayunando te haces un gran espectáculo de tu ayuno para obtener atención y admiración de los demás. Jesús nos indica ayunar en secreto. Es como si nos dijera: mantén tu espiritualidad personal, no es para presumir frente a otros, es una conexión privada entre tú y Dios. Esta enseñanza fue revolucionaria en la época, ya que las prácticas religiosas eran usualmente públicas. La gente buscaba el reconocimiento público por sus actos religiosos. Pero Jesús nos anima a practicar la espiritualidad en privado, revelando que nuestros actos de devoción deben ser entre nosotros y Dios. Lo importante no es el reconocimiento externo, sino la relación íntima con Dios. Antes, se buscaba ser visto como santo y devoto, pero Jesús cambió por completo nuestra forma de pensar sobre esto. Básicamente, está diciendo que el valor del ayuno no está en cómo te hace ver ante los demás, sino en cómo profundiza tu relación con Dios. No se trata de apariencias externas, sino de la condición interna de tu corazón. Otra cosa interesante que Jesús dijo sobre el ayuno se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 11 al 15. Aquí, los discípulos de Juan vienen a Jesús y le preguntan por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no ayunan. Jesús responde: ¿cómo pueden estar tristes los del novio mientras él está con ellos? Vendrá un tiempo en que el novio les será quitado. Entonces ayunarán. Su respuesta es fascinante. Jesús utiliza la imagen de un banquete de bodas, donde el ayuno estaría completamente fuera de lugar. Es un momento de celebración, no de luto. Jesús está diciendo: estoy aquí ahora con mis discípulos. Este es un tiempo de alegría, no de ayuno. Sin embargo, también insinúa su futura muerte, cuando el novio será separado de ellos, reconociendo que habrá un tiempo para el ayuno, para el luto y la reflexión seria, pero ese momento no es ahora. ¿Qué podemos aprender de lo que Jesús dijo sobre el ayuno? Primero, está claro que Jesús no está en contra del ayuno, sino que nos muestra su contexto y el propósito más profundo detrás de esta práctica. Nos recuerda que el ayuno no es solo una cuestión de una tradición religiosa, sino una forma de conectarnos más íntimamente con Dios y de comprender la temporalidad de las diferentes situaciones de la vida. Jesús no se opone al ayuno, pero definitivamente se opone al ayuno por razones equivocadas, como tratar de presumir o buscar la aprobación de otros.
Jesús se enfoca en el corazón, en la intención detrás de nuestras acciones. En segundo lugar, Jesús nos enseña que hay un tiempo y un lugar para todo, incluyendo el ayuno. Cuando está presente, es un tiempo para celebrar. Habrá momentos en los que el ayuno sea apropiado, como una forma de acercarse a Dios, para el luto o para buscar orientación. En esencia, Jesús redefine el ayuno. No es solo un ritual religioso, sino una práctica personal y sincera que debe hacerse con las motivaciones correctas. Se trata de conectarse con Dios en un nivel más profundo, no de impresionar a otros con nuestra espiritualidad. La próxima vez que pienses en ayunar, recuerda lo que dijo Jesús. No se trata de exhibirse, es algo privado y personal entre tú y Dios. Jesús nos invita a un tipo de ayuno auténtico, sincero y profundamente conectado con nuestra relación con Dios. ¿Qué significa ayunar en la Biblia? La frase ayunar tiene un significado significativo y profundo, especialmente cuando se trata de entender cómo vivir una vida de fe. Ayunar no se limita a abstenerse físicamente de alimentos, también es una metáfora de un compromiso espiritual profundo, un compromiso espiritual con Dios. En primer lugar, piensa en lo que significa cuando te aferras a algo en tu vida cotidiana. No quieres soltarlo, ¿verdad? Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Esta idea de compromiso aparece repetidamente en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 22, hay una promesa ligada a aferrarse a Dios. Dice: porque si cuidadosamente guardáis todos estos mandamientos que yo os prescribo, amando al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y a Él siguiendo, el Señor arrojará a todas estas naciones de vuestra presencia. Aquí, aferrarse está vinculado con la obediencia y el amor hacia Dios. ¿Has pensado alguna vez en cómo seguir fielmente los mandamientos de Dios es como aferrarse fuertemente a Él? En el Nuevo Testamento, este concepto continúa. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, recuerda a los la importancia de aferrarse, de estar comprometidos con el Evangelio de Cristo. Esencialmente, dice que la fe en Jesucristo te salva, pero recuerda que esa fe se demuestra por lo firme que estás comprometido con los principios y enseñanzas de Dios. Lo importante no es el reconocimiento externo, sino la relación íntima con Dios. Antes, se buscaba ser visto como santo y devoto, pero Jesús cambió por completo nuestra forma de pensar sobre esto. Básicamente, está diciendo que el valor del ayuno no está en cómo te hace ver ante los demás, sino en cómo profundiza tu relación con Dios. No se trata de apariencias externas, sino de la condición interna de tu corazón. Otra cosa interesante que Jesús dijo sobre el ayuno se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo del 11 al 15. Aquí, los discípulos de Juan vienen a Jesús y le preguntan por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no ayunan. Jesús responde: ¿cómo pueden estar tristes los del novio mientras él está con ellos? Vendrá un tiempo en que el novio les será quitado. Entonces, ayunarán. Su respuesta es fascinante. Jesús utiliza la imagen de un banquete de bodas, donde el ayuno estaría completamente fuera de lugar. Es un momento de celebración, no de luto. Jesús está diciendo: estoy aquí ahora con mis discípulos. Este es un tiempo de alegría, no de ayuno. Sin embargo, también insinúa su futura muerte, cuando el novio será separado de ellos, reconociendo que habrá un tiempo para el ayuno, para el luto y la reflexión seria. Pero ese momento no es ahora. ¿Qué podemos aprender de lo que Jesús dijo sobre el ayuno? Primero, está claro que Jesús no está en contra del ayuno, sino que nos muestra su contexto y el propósito más profundo detrás de esta práctica. Nos recuerda que el ayuno no es solo una cuestión de una tradición religiosa, sino una forma de conectarnos más íntimamente con Dios y de comprender la temporalidad de las diferentes situaciones de la vida. Jesús no se opone al ayuno, sino que definitivamente se opone al ayuno por razones equivocadas, como tratar de presumir o buscar la aprobación de otros. Jesús se enfoca en el corazón, en la intención detrás de nuestras acciones. En segundo lugar, Jesús nos enseña que hay un tiempo y un lugar para todo,
incluyendo el ayuno. Cuando está presente, es un tiempo para celebrar. Habrá momentos en los que el ayuno sea apropiado, como una forma de acercarse a Dios, para el luto o para buscar orientación. En esencia, Jesús redefine el ayuno. No es solo un ritual religioso, sino una práctica personal y sincera que debe hacerse con las motivaciones correctas. Se trata de conectarse con Dios en un nivel más profundo, no de impresionar a otros con nuestra espiritualidad. La próxima vez que pienses en ayunar, recuerda lo que dijo Jesús. No se trata de exhibirse, es algo privado y personal entre tú y Dios. Jesús nos invita a un tipo de ayuno auténtico, sincero y profundamente conectado con nuestra relación con Dios. ¿Qué significa ayunar en la Biblia? La frase ayunar tiene un significado significativo y profundo, especialmente cuando se trata de entender cómo vivir una vida de fe. Ayunar no se limita a abstenerse físicamente de alimentos, también es una metáfora de un compromiso espiritual profundo, un compromiso espiritual con Dios. En primer lugar, piensa en lo que significa cuando te aferras a algo en tu vida cotidiana. No quieres soltarlo, ¿verdad? Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Esta idea de compromiso aparece repetidamente en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 22, hay una promesa ligada a aferrarse a Dios. Dice: «Porque si cuidadosamente guardáis todos estos mandamientos que yo os prescribo, amando al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y a Él siguiendo, el Señor arrojará a todas estas naciones de vuestra presencia». Aquí, aferrarse está vinculado con la obediencia y el amor hacia Dios. ¿Has pensado alguna vez en cómo seguir fielmente los mandamientos de Dios es como aferrarse fuertemente a Él? En el Nuevo Testamento, este concepto continúa. Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 12, recuerda a los la importancia de aferrarse, de estar comprometidos con el Evangelio de Cristo, a Dios con todo el corazón, tal como lo hizo Esther en la Biblia. El ayuno puede ser una expresión de dependencia total en Dios en momentos cruciales. En la Biblia, el ayuno frecuentemente se asocia con la oración en momentos de gran necesidad o crisis. Por ejemplo, cuando Esther enfrentó la posibilidad de un genocidio contra su pueblo, convocó un ayuno, Esther capítulo 4, versículo 16, como una forma de buscar la intervención divina en una situación desesperada. ¿Recuerdas algún momento en el que te hayas sentido desesperado por la ayuda de Dios? Otro resultado del ayuno es la humildad. Es una forma de reconocer nuestras debilidades y nuestra dependencia de Dios. Como dice David en el Salmo capítulo 35, capítulo 13, «Humillé mi alma con el ayuno». El ayuno nos lleva a un punto de entrega donde reconocemos que necesitamos a Dios más que cualquier otra cosa. ¿Alguna vez has sentido esa profunda dependencia de Dios? En cuanto a los resultados, no siempre se trata de obtener lo que queremos. A veces, el resultado del ayuno es un cambio interno, una fe más profunda, una mayor fortaleza o un renovado sentido de propósito. Es como un entrenamiento espiritual que fortalece el alma. Cuando Jesús habla sobre la necesidad de la oración y el ayuno para expulsar ciertos tipos de demonios, destaca el poder espiritual que el ayuno puede agregar a nuestras oraciones. No es una fórmula mágica, sino una práctica sincera y profunda que nos acerca más a Dios, nos brinda mayor fuerza espiritual y alinea nuestra vida con su voluntad. Padre Celestial, nos acercamos a ti en busca de guía y sabiduría en nuestro camino de ayuno, una práctica espiritual que has bendecido y honrado a lo largo de los tiempos. Señor, al embarcarnos en este sendero sagrado, te pedimos tu presencia divina para guiarnos, asegurando que nuestro ayuno no sea solo un acto físico, sino una experiencia espiritual profunda que nos acerque más a ti. Te pedimos fuerza y disciplina, elementos esenciales para un ayuno exitoso. Ayúdanos a abordar este tiempo con espíritu de humildad y entrega, dejando de lado las distracciones mundanas y enfocando nuestros corazones y mentes en ti. Concédenos la sabiduría para comprender el propósito de nuestro ayuno, ya sea para crecimiento espiritual, salud física o como un acto de devoción en la oración. Padre,
Te pedimos protección sobre nuestros cuerpos durante este tiempo de abstención de alimentos o ciertos tipos de alimentos. Guíanos para hacerlo de manera saludable y beneficiosa, y danos el conocimiento para reconocer nuestros límites físicos y el coraje para honrarlos, recordando que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Oramos por tu dirección y bendición en este camino espiritual. Amén. Para obtener un entendimiento más profundo de tu palabra y tu camino durante este ayuno, que este sea un tiempo de renovación espiritual y crecimiento personal. Abre nuestros ojos a las verdades que deseas revelarnos y ayúdanos a aplicar estas percepciones en nuestra vida diaria. Señor, en momentos de hambre y debilidad física, recuérdanos tu fidelidad y tu fortaleza. Guíanos para sentirnos felices y satisfechos cuando estamos cerca de ti. Recordemos que cualquier dificultad a corto plazo que enfrentemos no se compara con las maravillas interminables de tu reino. Enséñanos a no depender solo del pan, sino de cada palabra que sale de tu boca. Mientras ayunamos, permite que nuestros corazones se inclinen hacia aquellos que tienen necesidad, avivando en nosotros un espíritu de compasión y generosidad. Que nuestra abstinencia de alimentos nos recuerde el sufrimiento de otros e inspire en nosotros el deseo de compartir nuestros recursos con aquellos menos afortunados. Padre, te pedimos por la unidad y el compañerismo entre nosotros mientras ayunamos. Fortalece nuestros lazos y sentido de comunidad. Ayúdanos a apoyarnos y alentarnos mutuamente, compartiendo nuestras luchas y victorias, y creciendo juntos en fe y amor. Señor, también te pedimos tu gracia en momentos de fallo y tentación. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra búsqueda espiritual y a superar los desafíos que puedan surgir durante este tiempo de ayuno. En tu nombre, oramos. Amén. La debilidad si tropezamos en nuestro ayuno. Recuérdanos tu misericordia y amor sin límites. Ayúdanos a levantarnos y aprender de ello. Amén. Que nuestra relación contigo se profundice y que salgamos de este tiempo más alineados con tu voluntad y propósito para nuestras vidas. Que este ayuno no sea solo un ritual, sino una experiencia transformadora que traiga un cambio duradero y nos acerque más a ti. Confiamos este tiempo de ayuno en tus amorosas manos, confiando en tu guía y visión. Te agradecemos por tu amor y gracia infinitos y por la oportunidad de crecer. Espero que les haya gustado y se hayan inspirado con la reflexión sobre el ayuno y la espiritualidad. Me encantaría saber qué han aprendido con la historia de hoy, así que dejen sus comentarios abajo. No olviden darle like si el contenido les ha sido útil y, por supuesto, si aún no están suscritos al canal, háganlo para recibir más contenidos como este. Sean parte de esta comunidad de crecimiento espiritual. Hasta la próxima y sigamos en constante búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. Nos vemos.